Muy buenas tardes. Gracias por su compañía en esta actividad educativa. Gracias por acompañarnos cada viernes a esta cita que nos damos para reflexionar, para analizar acerca de la prevención de la salud mental y de la salud mental también en su manera de abordaje. Como siempre recordamos que estas actividades se hacen en el marco de la campaña Viva la Vida, Yo Cuido mi Salud Mental. Vamos a transmitir, o eso está ya transmitiendo por Facebook también esta actividad. Hay personas que pueden acceder por esa vía. Y luego de que terminemos esta actividad aquí, la grabación, se sube al canal de YouTube de Casa Abierta. De manera que si algunos conceptos, algunas ideas no le quedaron tan claras, se distrajo quizá dentro de la actividad, pues lo podemos retomar entonces yendo al canal de YouTube de Casa Abierta, que es Casa Abierta RD. Igualmente Facebook también es Casa Abierta RD. Así que podemos estar revisando todas las actividades educativas que hemos hecho de alto interés. Incluso el tema de hoy, pues lo hemos trabajado en años anteriores con nuestro aliado, la Coalición de ONG por la Infancia, con Tomás Polanco, que también nos acompaña el día de hoy, pero que igual es un tema recurrente, necesario de reflexión y que trabajamos a propósito de que el día 29 es el Día Nacional de los Derechos de la Niñez. Les voy a leer un texto para un post que Casa Abierta va a subir ese día, el día 29. Voy a tomar el permiso de leerle como manera de introducción de la temática que vamos a estar trabajando en el día de hoy. En la República Dominicana, el Día Nacional de los Derechos de la Niñez es cada 29 de septiembre. Esta fecha es propicia para continuar reafirmando la responsabilidad país en materia de protección y atención en torno a la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La Constitución Dominicana dispone que el derecho del niño, la niña y su interés superior es una consideración primordial en la práctica de este derecho. Este es un aspecto crucial a continuar siendo reforzados en las familias, las personas que prestan servicios públicos y las personas adultas en sentido general.
Casa Abierta, en el marco de esta fecha, propone continuar sensibilizando, informando y educando sobre los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Al garantizar los derechos humanos de la infancia y la adolescencia, se aporta a la reducción de la demanda de drogas. Garantizar derechos se traduce en atención de calidad, así como en invertir en prevención en sus diferentes modalidades. También en invertir en el desarrollo de capacidades del personal de salud, educación, justicia, desde un enfoque de derechos y prevenir la vulneración de los derechos en todas sus modalidades. República Dominicana debe ser un país para la niñez, porque invierte, cuida, atiende, practica la prevención, realiza difusión, sensibilización y educación sobre la importancia de dar atención especial prioritaria a la situación de la niñez y la adolescencia, porque propicia la búsqueda de soluciones conjuntas para lograr bienestar y garantía de derechos. Desde Casa Abierta, deseamos que cada niño, cada niña, cada adolescente pueda expresar: viva la vida, yo cuido mi salud mental. Que sirva este texto del post que vamos a estar subiendo a las redes como introducción para esta actividad. Nos acompaña, como ya había dicho, nuestro aliado y amigo Tomás Polanco, quien es coordinador de la Coalición de ONGs por la Infancia, una red de la cual Casa Abierta también forma parte. Esta red está conformada por 32 organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil. 42. Ya 42. Somos 42 ya. Ya, qué excelente noticia. Más somos a favor de los derechos de la niñez. Bueno, 42 organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil que desarrollan acciones de corresponsabilidad para el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que viven en el país. Tomás es miembro del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez, participando en el organismo del Directorio Nacional. De igual manera, es miembro de comisiones a nivel mundial, regional y nacional, tanto en el ámbito de la protección de los niños, niñas y adolescentes, como de índole social y religiosa. Tiene una maestría en Derechos Humanos y Familia de la Universidad Javeriana de Colombia. Gracias, Tomás. Gracias a la coalición por apoyarnos en esta actividad, seguir reflexionando. Es un tema de tanto interés que necesitamos pues seguir profundizando. A ver si en este año vemos algunos avances o si seguimos igual. Bueno, tú nos vas a comentar. Muchas gracias nueva vez. Adelante, Tom. Gracias, mis saludos para todos y todas los que están conectados y los que después verán el video o accederán al compartir que vamos a tener en este momento. Gracias a usted y a esta plataforma que todos los viernes nos tiene Casa Abierta desde hace un par de años ya largos. Y creo que han sido muy edificantes y han ayudado realmente a la formación. Yo he participado en muchos de esos, aunque no me he dado presencia, pero invito a los que están ahora y no sé cómo hacer o buscar la manera de que esto lo promovamos, porque vale la pena esta formación cada viernes, cada semana, en torno a todo lo que tiene que ver con nuestra calidad de vida, nuestro ser humano, nuestro hacer, nuestro ser, nuestra salud mental y sobre todo en Alianza Casa Abierta como miembro de la coalición, toda esta parte de protección y restitución de derechos de niños, niñas, adolescentes. Un saludo a mi amigo Radamés, ¿verdad? Director de Casa Abierta, Raidiri, que son muchos los años que estamos batallando juntos en estas lides, y a todos los demás que nos acompañan. Vamos a pasar entonces a compartir con ustedes unas ideas que yo entiendo que ya hemos hablado en varias ocasiones
de esta situación, de estos derechos de niños, niñas y adolescentes, precisamente en el marco de la celebración del próximo viernes 29 del Día Nacional de los Derechos del Niño. Entiendo que es una oportunidad, no importa que volvamos a repetir, a retomar, a recalcar aspectos, temas, puntos, datos que ya conocemos, que hemos desmenuzado una, otra, 3, 5, 7, 10 veces, no importa. Lo importante siempre es estar ahí vigilantes, con exigibilidad. Nosotros no somos garantes de los derechos de niños, niñas, adolescentes. Es el Estado. Lo que entiendo en pleno siglo XXI es que el Estado debe abrir el abanico de corresponsabilidad y sumar a lo que la ley 136/03 establece, que es tripartita: Estado, sociedad y familia. La corresponsabilidad para eh, llevar a los niños, niñas, adolescentes a una mejor o mayor calidad de vida. Yo le sumo una cuarta pata a la mesa, porque quedaría coja con tres, y es la participación de los mismos niños, niñas, adolescentes, que ya no son objetos, sino sujetos de derechos. Entonces, en torno a ello vamos a trabajar esta parte de lo que nos han invitado los amigos de Casa Abierta a hablar un poquito sobre ello, de los derechos de niños y adolescentes en República Dominicana. Yo voy a empezar con un poco de historia, que yo sé que ustedes la conocen mejor que yo, pero es simplemente como para ubicarnos. ¿Y de dónde viene eso de derecho y de dónde viene eso del Día Nacional de los Derechos del Niño en República Dominicana? Eso es rápido, para que entremos después en algunos aspectos que creo eh, que son importantes que los retomemos. Era impensable, pero usted no se imagina impensable en la antigüedad ofrecer protección especial a los niños, niñas, adolescentes. Eso ni siquiera eh, muy remoto. Lo remoto se pensaba, era imposible. No obstante, en la Edad Media ya los niños eran considerados adultos pequeños, ¿entiendes? Porque estaban con papá y mamá, ya en cierta manera se les veía ya en un lugar, aunque no tenían ningún tipo de personalidad, ningún tipo de... Ustedes ven que hasta vestían en la Edad Media como vestían los adultos, con su saco entero, su traje entero de trabajo, o su mameluco, o su cachucha, aquella que el sombrero que se ponían. Para el siglo XIX en Francia, entonces, es donde nace la idea de la protección especial a los niños. Y con ello se comenzó a pensar en desarrollar los derechos de los mismos. En 1841, las leyes francesas comenzaron a proteger a los niños en su lugar de trabajo. Ustedes saben que allí se produjo la revolución industrial. Más adelante, en 1881, las leyes francesas vuelven a garantizar el derecho de los niños, pero ya a la educación. En 1881. Y es a principios del siglo XX cuando se comienza a implementar la protección de los derechos o de los niños, vamos a decir básicamente. Y no solo fue en el área educativa, sino también en el área jurídica, social y la sanitaria o el área de salud. Claro, todo comenzó en Francia y se extendió por toda Europa en 1889. En 1924 se firma el primer tratado internacional sobre los derechos de los niños, que fue aquella llamada Declaración de Ginebra, muy famosa. Esta declaración otorgó derechos especiales y específicos a los niños y mucha responsabilidad a los adultos. Ya empieza a verse como los niños como sujetos, no tanto como objetos, aunque para esa época todavía se tenía la noción, la visión de que los niños eran responsabilidad de los adultos y a ellos era que se debían total y exclusivamente. La Segunda Guerra Mundial dejó como víctimas miles de niños y como consecuencia en 1947 se crea el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocida como UNICEF. ¿Cuál es la misión de UNICEF? Era precisamente dar atención a todos esos niños, niñas, adolescentes y jóvenes europeos víctimas de esa Segunda Guerra Mundial. En 1959, la ONU, la Asamblea, aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, aunque no estaba firmada
por todos los países facilitó, con lo que después vendría como la Declaración Universal de los Derechos del Niño. En el 79, la ONU proclamó el Año Internacional de los Derechos del Niño. No sé si ustedes recuerdan que incluso la Iglesia Católica, 5 años después, también, 6 años después, declaró en 1985 el Año Internacional de la Juventud e incluyó allí también toda la parte de niños, niñas, adolescentes, conformando con ello un grupo dentro de la Comisión de Derechos Humanos para el 79 que se encargó de redactar la Carta Internacional, que se convertiría después en lo que sería la Declaración Universal y años después en la Convención. En 1989, entonces viene ya aprobada la Convención de los Derechos del Niño. 54 artículos donde se establecen los derechos sociales, económicos y culturales de los niños, niñas y adolescentes. Es el instrumento de derechos humanos más ratificado en toda la historia de la humanidad. Solo hay 2 países al día de hoy que no han ratificado la convención. La República Dominicana la firma en el 90 y la ratifica en el 91. Y precisamente el 29 de septiembre de 1992, con el decreto 288-92, el presidente de entonces, Joaquín Balaguer, declara el 29 de septiembre de cada año Día de los Derechos del Niño en República Dominicana. En el 94, entonces sale la primera legislación de protección de los niños, niñas y adolescentes con la ley 1494, aquella que se llamaba el Código del Menor, que responde a dar respuesta al compromiso que asumió la República Dominicana al firmar y ratificar la convención, lo que llevó a que el país asumiera las normativas jurídicas nacionales, locales y nacionales que garantizaran que la convención se implementara y se llevara a su plenitud a través de esos tratados, de esas normas y de esas todas esas normas jurídicas y leyes que el país empezó a ponderar desde ese momento. Esto nos abre en cierta manera la idea de que los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, desde 1881, aunque eran específicos en una parte de Europa, la Francia y después ya en toda Europa, y como Europa fue en cierta manera llamada el primer mundo, no sé por qué, y después de ahí viene entonces todo lo que ha ido desarrollándose a nivel de los otros países, de otros continentes, etcétera, en torno no solo al desarrollo, sino también a lo que tiene que ver con los avances en la protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Fíjense que el país, a partir de la ratificación en el 91, asume el compromiso de legislar y de rendir un informe de manera periódica. Antes se establecía cada 5 años, cada 8 años. Cada 5 años que cada país que firmó y ratificó la convención tenía que presentar ante el Comité de los Derechos del Niño cómo durante esos 5 años había implementado la convención con todos sus articulados. Y eso sí, esa presentación ante el Comité de los Derechos del Niño no era más que una respuesta en cierta manera, y lo voy a decir sin ningún tipo de tapujo, es una manera como de responder a que yo firme un tratado y punto. Pero no había esa conciencia todavía clara de que los niños y niñas tenían eh, me refiero sobre todo a la parte del Estado y todo lo que tenía que ver con el gobierno. No así la sociedad civil, quien asumió todo el entramado, todo el lobby, toda la ida cada día, cada semana para lograr que se legislara con la ley 1494. Fueron muchos los días que se fueron a Palacio durante el 92, 93, tratando de que se llegara a este consenso, se aprobara en el Senado y los diputados y después ya se promulgara como se hizo. Ya después se convirtió en la ley 33603, ya mucho más
fue necesario entrar en un proceso de revisión y modificación porque la 1494 adolecía de muchas lagunas, tenía muchas lagunas en sí, adolecía de muchos aspectos que era necesario ponderar y reinsertar en ella. Por eso se sometió a una revisión y se logró entonces ya una nueva ley que fue la 13603 y que ya no es un código del menor, sino un código que crea el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo nos encontramos nosotros ahí entonces con los derechos humanos de niños y adolescentes en República Dominicana? ¿Y República Dominicana qué? Vamos a empezar con unos datos que yo creo que lo conocen todos, pero no está de más volver a reiterar. En República Dominicana, los menores de 18 años están casi por los 4 millones y pico de, en cantidad. Un 36,25, bajó un 36,2. Pero estamos hablando de casi más de 4 millones de niños, niñas, adolescentes menores de 18 años. Naturalmente, la parte más pobre está en las provincias de la frontera y en Bateyes y esas zonas que son muy, muy dadas a no recibir los elementos que garanticen una mayor calidad de vida y sobre todo por una población también muy migrante que está en esos lugares. Que ameritan una intervención mayor del Estado. La tasa de pobreza monetaria, tenemos que decir, a juicio del Ministerio de Planificación y Desarrollo, disminuyó un 5,3 con respecto al mismo periodo. Eso fue entre el primer trimestre de este año, con referente al mismo periodo del 2023, al situarse en 18,9. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que eso se traduce en términos cuantitativos? Que en términos absolutos unos 500,000 dominicanos superaron el umbral de la pobreza extrema o pobreza general. Uno se pone a pensar en eso y dice, pero ¿y dónde que están esos que superaron esa pobreza? Porque uno ve cada día que es más y más la situación que adolece de vivienda, de trabajo, de educación, de salud a nivel de todo el territorio nacional. Aunque el país tiene 3 años después de la pandemia, 2022, 2021, 22, 23, 24, creciendo. Y esperan que para el próximo año, 25, el crecimiento va a ser un 5 punto y pico. Uno se pregunta, ¿y dónde está ese 5 punto y pico de crecimiento que hemos tenido cada año? ¿Cómo se traduce en términos reales en la población y en la gente que nosotros vemos a nuestro lado? Usted va a Villajuana y dice, ¿y dónde está? Eso debería verse en resultados tangibles en muchos aspectos de superación, de calidad de la vida. Eh, y son números fríos, vamos a llamarlo así, que da el ministerio y que al final tú haces los cálculos y andas por esos mismos, de acuerdo a las estadísticas, a los porcentajes y estadísticas que dan. ¿Por qué hay que invertir en la infancia? Porque de la única manera que rompemos con el ciclo de la pobreza es invirtiendo en la infancia. No hay manera de que esos números en términos absolutos realmente superemos la pobreza extrema si no se invierte en la infancia. ¿Y qué es invertir en la infancia? ¿Y a qué da invertir? Los costos de no invertir en la infancia o en la primera infancia, dice el Banco Mundial, que son equivalentes a perder el 1 al 3% del PBI o del PIB, como quieran llamar. Y según el banco, cada dólar invertido en los niños de 0 a 3 años dará una tasa de retorno de $18, 17,8 aproximadamente. Y naturalmente esa curva va a bajar en la medida en que aumenta la edad del niño, porque la edad del niño, al aumentar, pasa de 0 a 5 años, después a la primaria, después pasa a secundaria, después pasa a la universidad, va teniendo más posibilidades y por tanto el retorno va a ser menos
en la medida en que aumenta la edad del niño ni del adolescente. Aquí no, aquí de 0 a 3 se garantiza una tasa de retorno de $7.8. ¿Quién no invierte si realmente tuviera la voluntad de hacerlo, para poder crear estos retornos y poder tener un país realmente que pueda garantizar un país para los niños, niñas, adolescentes que mañana serán los que desarrollarán todo esto? La inversión que hoy sé que está en 5.7 del PIB. 5.7 del PIB. Hablemos de vulnerabilidad. Cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, es una situación que se ubica o ubica a un grupo de personas, a un grupo de individuos en una posición de desventaja para poder hacer efectivos sus derechos y libertades. ¿Y por qué se dice que los niños ni adolescentes son los más vulnerables? Precisamente porque son los más indefensos. Y al ser los más indefensos, están más propensos y más desventaja que cualquier otro grupo etario social de ser afectado por toda esta situación de extrema pobreza en la que viven y toda esta situación de riesgo al no cumplirse sus derechos de educación, de salud, de juego. Fíjense de que yo menciono el juego, sin embargo, es uno de los derechos que menos garantizamos en los niños ni adolescentes, porque la ciudad cada vez la llenamos más de edificios. Los niños migran del interior hacia la ciudad con los padres, llegan a una ciudad de cemento y varilla, no tienen espacio después viene una tanda extendida hasta las 4 o 5 de la tarde. Tú dices, ¿y cuándo el niño crece? ¿Cuándo tiene la oportunidad en la escuela? Esperemos que sí. Un estudio que realizó la Fundación Mauricio Báez de la ciudad de Santo Domingo sobre la vulnerabilidad en el 2022 presentó una amplia evaluación de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables, cuyos derechos a una infancia segura y saludable son muy difíciles de proteger. ¿Y qué ellos encontraron? Encontraron que cientos, yo diría miles de niños, niñas, estaban muy expuestos a la explotación y malos tratos, porque no había nadie que les garantizara a ellos que estuvieran fuera del alcance de esa situación de explotación, de trabajo forzado, de agarrarlo y meterlo a pandillas y al grupo, etcétera, porque a ellos no le llegaban esas campañas que se hacen hacia la niñez en situación de calle, hacia la niñez desprotegida, hacia la niñez y adolescencia en situación de explotación sexual. No llegan esas campañas, esos programas, esas legislaciones. Entonces la fundación encontró una enorme cantidad de niños y niños que en cierta manera pasan como si fueran invisibles. Y creemos que porque vemos muchos de ellos en los semáforos y esquinas, que son de nacionalidad haitiana. Por ahí hay más dominicanos que haitianos. Sobre todo váyanse a la zona de, de la parte del downtown, como le llaman aquí en la ciudad. Toda la parte del Malecón y toda la parte de Boca Chica, toda la parte de San Pedro, van a encontrar muchísimos niños ni adolescentes dominicanos pidiendo, haciendo trabajo en semáforos, limpiar vidrio, limpiar otras cosas, vender cosas, buscando cómo ganarse la vida para poder salir adelante. Y son víctimas de esos malos tratos o maltratos, explotación, etcétera. Muchos de ellos han quedado excluidos o invisibles, sin acceso a educación, a salud, ni a programas de protección. Para ellos la vida es una lucha por la supervivencia, única y exclusivamente. Imagínense entonces esos niños ni adolescentes dentro de 10, 15, 20 años, ¿qué van a significar para el país? Para garantizar entonces los derechos de niños, niñas y adolescentes en este país, es necesario y consideramos tomar acciones orientadas a disminuir la inequidad. No puede seguir el país enarbolando crecimientos y presentando al mundo que es el país que más crece de la región, y con unas inequidades enormes, unas desigualdades enormes y
unas zanjas entre grupos que de verdad ponen a uno a pensar y a uno y hasta uno decir que hasta uno sentirse impotente. ¿Entiendes? Porque cuando tú presentas programas que van, si no es el programa que tienen en cabeza los que están dirigiendo el país o los que están al frente de la cosa pública, te lo echan a un lado. Y no soy yo nada más que lo expreso, lo dicen cientos eh, de expertos, de eh, trabajadores sociales, ONG, que hacen trabajo por los niños y niñas. Y los programas se quedan, si no es porque buscamos los recursos, eh, no hay una respuesta realmente de acompañamiento, de fortalecimiento de lo que hacemos para que el trabajo que hace cada una de esas ONG sea de calidad, porque al final es el trabajo del país, es el trabajo del Estado. Por eso yo voy a pasar a enumerar 10 temas que creo que son los más urgentes a nivel de los derechos de niños, niñas, adolescentes en República Dominicana. La protección, los 3 primeros son los que voy a abordar. La protección ante cualquier forma de violencia, la prevención y eliminación de la explotación sexual y comercial, la prevención del embarazo adolescente y las uniones tempranas, atención integral a la primera infancia, la atención a la salud materno-infantil, que la educación sea de calidad. Seguimos siendo de los últimos de la prueba PISA. El empoderamiento social y económico de adolescentes y jóvenes, la erradicación del trabajo infantil, la nacionalidad y documentación, que se garantice la nacionalidad y documentación a todos los nacidos en República Dominicana, y la recreación sana y ambiente saludable. Algunas situaciones particulares, la violencia. Voy a referirme básicamente a los 3 primeros, porque sería mucho hablar de los demás. Fíjense, se cacarea mucho sobre la violencia y sobre muchas situaciones que se están, programas que se quieren desarrollar. Recuerdo que nosotros nos embarcamos e insistimos una y otra vez a las autoridades del gobierno a través del CONANI desde el 2014. Y hablo del 2014 porque fue cuando nosotros iniciamos un programa en el país que se llamó En Ruta contra la Violencia hacia los niños y adolescentes. Resultado del Estudio Mundial de Violencia que en el 2006 Naciones Unidas lanzó al mundo y despertó no solo la, la interrogante y la sorpresa de todo el mundo, sino la indignación de mucha gente que no conocía, no sabía de toda esta situación que estaban aconteciendo en todos los países en contra de niños, niñas, adolescentes. En el 2011, en el país se celebra un encuentro regional con el Estudio Mundial de Violencia y de allí sale lo que sería una comisión que prepare una hoja de ruta para eliminar la violencia en República Dominicana hacia los niños, niñas, adolescentes. Nosotros también como coalición iniciamos un programa que llamamos En Ruta hacia la Violencia, perdón, 2012 y terminó en el 2014. En el 2014 logramos la firma y que se convirtió en una política pública la hoja de ruta contra la violencia después de 2 años de intensa elaboración e incidencia de la coalición. En el 2015 se lanza la hoja de ruta y en el 2015-2018, en el 2016 se hace una evaluación de término, de medio término de la hoja de ruta y la implementación de la misma. Sorpresa, ninguna de las entidades del Estado, incluyendo CONANI, había hecho nada para lograr que la hoja de ruta hiciera lo que tenía que hacer cuando había sido un producto de todas las instituciones, incluyendo la cooperación internacional. UNICEF, coalición y sociedad civil y el Estado. En el 2017 vuelve y se hace otra evaluación, lo mismo. En el 2018 se ve la necesidad de aumentarla y se sube en los años
para que concluyera con la misma gestión gubernamental, y la hoja de ruta se extiende 2 años hasta el 2020 para ver si en esos 2 años se logra tener una presencia mayor, y más porque el presidente de turno, en una de sus intervenciones, solicita a CONANI, una de las metas es que sacar a 10.000 niños, niñas, adolescentes de las calles, de la situación de pobreza, etcétera, etcétera. No sé de dónde sacar esos 10.000 niños, niñas, adolescentes, cuando ni siquiera la hoja de ruta había sido un instrumento que habían ponderado asumir como tal. Llegó el 2020, la hoja de ruta pasó sin pena, sin gloria. Se hizo una evaluación. CONANI, de 36 resultados que tenía, apenas llegó a 12. La única institución que logró cumplir sus 4 resultados que tenía, y eran más de acompañamiento y de formación de redes de protección y juntas locales de protección, fue la coalición. Después el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, la misma Procuraduría, se quedan muy por debajo de los indicadores de resultados que tenía que alcanzar cada uno. Y es producto de eso mismo, de que los niños ni adolescentes no son votantes, voy a hablarlo así, no son votantes, no votan. Su familia sí, pero ellos no. 2020 llega una nueva gestión. La primera persona que llega a la presidencia de CONANI no cree en la hoja de ruta, la guarda o la engaveta, o dice que eso es de la gestión pasada, cuando era una política de Estado, una política firmada y aprobada por el Directorio Nacional del Sistema de Protección. Y desde esa fecha hasta el día de hoy, la hoja de ruta está engavetada. Se han hecho evaluaciones, se han ponderado posibilidades de evaluaciones, de propuestas de acompañamiento, hasta de consultores internacionales. Todo eso se ha realizado, pues no se ha hecho nada. La hoja de ruta está en un limbo ahora mismo y no sabemos hacia dónde irá. Producto de la hoja de ruta salió lo que es el anteproyecto de ley de crianza positiva y de prohibición del castigo físico y humillante. Tampoco de eso voy a hablar. La violencia es una violencia física y psicológica en el hogar. Ya sabemos, lo vamos a ver ahora los indicadores. En la escuela, en instituciones de protección y justicia y comunidad. Fíjense que precisamente esos 4 ámbitos son los 4 ámbitos que nosotros definimos la hoja de ruta, en los cuales tenía que haberse hecho intervenciones para lograr reducir hasta llevar a 0 la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Después está la violencia sexual, el trabajo infantil peligroso, todo lo que sea vulnerabilidad para niños es violencia. La explotación sexual, la violación, el trabajo infantil, la deserción escolar, la malnutrición, todo eso es violencia hacia niños, niñas, adolescentes, porque altera su vida en un aspecto o en otro. No solo es pegarle al niño o que sufra algún daño físico o psicológico, sino también hasta emocional, hasta de salud, hasta de nutrición, todo. Por eso a nivel de Latinoamérica y de muchos países del mundo, la violencia abarca todos los aspectos en los que son vulnerables los niños y niñas. El ejercicio de la violencia sigue siendo una de las principales violaciones a los derechos en nuestro país. Se habla del 67% hasta los 14 años han sufrido o han sido víctimas de violencia física o agresiones. Se dice en el último estudio y encuesta de NOGAR que ese índice de 67 sube hasta un 73% cuando los niños son de 0 a 5, cuando están en la primera infancia. Una cosa que es mejor ni hablar de eso. En las escuelas siguen la violencia enorme. El 40% de los estudiantes reporta que se sienten excluidos en la escuela, lo que afecta a su aprendizaje. Un tipo de violencia. 69.1 reporta haber visto violencia entre estudiantes. El 33.6 que ha sido acosado en los últimos 2 meses. Que en la escuela no hace nada. La mitad de los directores reportan haber visto violencia por parte de los docentes hacia los estudiantes. 65 de cada 100 personas entre los 5 y los 29 años, un 64.9, están asistiendo a una escuela, un colegio o una universidad.
En la zona de residencia, la urbana, presenta una proporción mayor de personas asistiendo a una educación formal que la zona rural, 66 contra 62. Y la formación técnica y vocacional ha sido realizada en el país por casi un tercio de las personas, un 31.5%. Y en el 65 de cada 100. Eso le dice dónde estamos nosotros y por qué estamos en esos niveles de PISA. Proteger a los niños contra la violencia y el abuso y la explotación sexual. El ejercicio de la violencia en nuestro país es una de las principales violaciones a los derechos de niños, niñas, adolescentes. El 47% de los adolescentes de 15 a 17 años han experimentado algún tipo de violencia por su pareja, sea actual o anterior. Y el 65% de 15 a 17 años ha experimentado alguna forma de violencia sexual en su vida. Son números alarmantes. Durante los primeros 7 meses del 22 hubo 7.001 denuncias por delito de violencia sexual. De enero a septiembre se habla de 5.212. Al menos un 34 de ellas víctimas eran niñas y adolescentes. No hay datos estadísticos sobre la explotación sexual de niños y niñas, pero en el 2022, con Avicida, hablaba de 3.325 menores de 18 años que fueron a hacerse pruebas porque eran trabajadoras sexuales. El sistema de protección tiene una estructura cuya base se asienta en el trabajo voluntario, que son las juntas locales de protección y restitución de derechos. Yo no me voy a cansar de repetir que hasta que no estén implementadas las 158 juntas locales de protección y restitución de derechos, así como las 158 oficinas municipales en cada municipio de Conani, vamos a estar hablando de todas estas cosas de falta de protección y todo esto. Porque la ley 136/03 es clara y lo explicita. Una junta local de protección por cada municipio. Y no ha habido voluntad para crearla. Apenas yo creo no ya ni a 35. Se persiguen poco los delitos contra los niños, en especial los delitos relacionados a la violencia sexual. Hemos visto algunos apresamientos, pero también conocemos de muchos que después que lo han apresado, lo han procesado, adiós. La atención a la víctima es casi desarticulada, especialmente en adolescentes. No hay una política de prevención de la explotación sexual infantil en el ámbito turístico, aunque se están haciendo y se están promoviendo en ese sentido mucho trabajo. No existe una política de información sobre las posibilidades de utilización de Internet por niños, niñas y adolescentes. Reducir las uniones tempranas. Hay una política de Estado, que es la política de prevención del embarazo adolescente y las uniones tempranas, que habla de 20 territorios priorizados donde ha habido una reducción significativa, pero sigue las uniones tempranas. Tú dices reducción de significativa, se presentan los cuadros estadísticos y siguen las uniones tempranas. Reducciones positivas, cuadros estadísticos y este territorio con relación al año pasado tenía tanto, ahora tiene tanto, y siguen los embarazos en adolescentes. Nosotros estuvimos visitando uno de los hogares de paso de Conani, el de Jarabacoa, que precisamente alberga a niñas, niños en situación de vulnerabilidad, y allí habían niñas embarazadas y niñas que ya habían dado a luz. Fin de la cita, magistral. 36% de las mujeres entre 20 y 24 años se unieron, se casaron antes de los 18 años de edad. El promedio de América Latina y el Caribe es de un 23. Entre la más pobre, ese porcentaje de 36 sube a 59. Y el 12% entre 20 y 24 se casaron antes de los 15 años o se unieron. El promedio de América Latina es de un 5. Nosotros estamos un 2. Y entre los más pobres, eso de un 12 sube a un 23. Y sobre el embarazo. De cada 5 adolescentes alguna vez ha estado embarazada. Una de cada 5 alguna vez ha estado embarazada. Un 23% en la zona rural, 18% en la zona urbana. Y 13.8% ya son madres. Escúcheme, pero cuando veo esto, uno dice, uno se queda, vuelve otra vez a salir a uno en la impotencia. Porque uno ama lo que uno hace. Y como uno ama el trabajo y ve la poca respuesta y la poca
sentido común que a veces se tiene en las cosas y quererse tapar las cosas que no hay que taparlas. El punto es resolver y si esto está mal, vamos a arreglarlo para salir adelante. Una de 3 adolescentes de 15 a 19, alguna vez embarazada, no asistió a la escuela. Porque el problema de embarazo adolescente no se traduce solo por un adolescente con un niño al hombro, sino todo lo que trae con ella. ¿Eh? Deserción escolar, todo lo que puede. No voy a hablar de todo eso. 41% de las adolescentes dominicanas han tenido relaciones sexuales. Este indicador varía por zona, 40.6 en la zona urbana, 43.7 en la zona rural. Las adolescentes del sur son las más propensas a iniciarse durante la adolescencia, 42.2, y la del este en 39.9. Cuanto menor es el nivel del grupo, mayor es la prevalencia de adolescentes que ya se han iniciado sexualmente. Hay que seguir insistiendo sobre esperar el momento oportuno para ello. Yo entiendo que nosotros como facilitadores, promotores, nos preocupa, queremos, buscamos, tratamos que todo lo que nosotros hacemos a través de instituciones donde estamos, ONG, instituciones del Estado, del sector privado, independiente, de nuestras profesiones, tratar de como que sea eficaz lo que hacemos, sea eficiente, sea efectivo. Uno que está en el sistema de protección y tiene tantos años en esto, y uno, por ejemplo, desde que la ley 13603 se promulgó en el 2005 hasta la fecha, la ley de 2003, ¿qué avance hemos tenido? Hemos hecho una evaluación de la... Ya yo estoy oyendo reforma a la ley. Hay que reformarla porque hay que adecuarla a los tiempos. O sea, y se olvidan que lo más importante no es una reforma a una ley, sino una implementación de cualquier aspecto jurídico que nosotros tengamos. Cuando los países, las leyes se cumplen, los resultados se ven a flor de piel. Cuando las leyes en los países no se cumplen, porque no es el momento, porque no hay recursos, porque no tenemos estructura, por lo que sea, tenemos las mejores leyes de la región. Pero ¿qué hace contenerlas si no las cumplimos? ¿Cómo es que en 20 años no puede haber una oficina municipal en cada municipio de Conani? No puede haber una junta local de protección y restitución de derechos en cada municipio. Por más que me lo quieran explicar, por más que me lo quieran decir, no puedo entenderlo. Simplemente que no ha habido voluntad y no se ha querido. Entonces a veces uno se queda así en el aire, uno que está metido, y uno oye y ve, y tú expresas, no, vamos entre todos a buscar lo mejor y das mejores posibilidades y das mejores propuestas, se guardan o no te hacen caso. O como hay algunas personas en derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, que son en cierta manera, voy a decirlo así, sin ofender a nadie, son mesías, derechos de niños, niñas, adolescentes, porque se las saben todas. No tienen necesidad de oír cualquier propuesta que haga, porque no es lo que yo tengo en mi cabeza, porque soy el que llevo adelante todas las políticas públicas de niños, y eso es. Bien. O sea, es una cuestión de que el sistema de protección de niños, niñas, adolescentes, hasta que no dé claro de que no es el Estado el único, porque la ley 136 le da al tripartito, y yo vuelvo y reitero, y al cuarto de la pata, que son sociedad, Estado, sociedad y familia, un rol protagónico, no de escuchar lo que ustedes, no, y nosotros vamos a implementar.
Eso es lo que pasa en los estados. Los gobiernos dicen, no, me eligieron y yo voy a hacer lo que yo crea que tengo que hacer. No, en materia de niño ni adolescente, usted no tiene ni sabe. Déjese llevar, déjese unir, porque al final, en mi caso, y me imagino que es el caso de muchos de los que nos están siguiendo, y muchos de los que trabajamos en ONG, lo que buscamos es el interés superior del niño. No me interesa otra cosa, no me interesa ni título, ni nada, ni puesto, nada. Esos son disparates. El interés superior del niño. Y el interés superior del niño nos garantiza dentro de 15, 20, 25 años una mejor sociedad. Porque no es ello, no es mañana que queremos que construya la sociedad. Es hoy. Para que mañana sean los hombres y mujeres que necesitamos. Y el país sea distinto en muchas cosas en las cuales debe ser distinto. No voy a esconder, esta gestión ha mostrado voluntad con un gabinete de la niñez, aprobaron una ley, la 121, que elimina el matrimonio infantil, algo que veníamos luchando desde hace muchos años para que se quitara eso del Código Civil, todas esas excepciones que existían. Este gobierno con voluntad ayudó y presionó para que se hiciera y se logró. Cuando se quieran hacer las cosas, se hacen. Después viene y lanza un programa de embarazo adolescente y uniones tempranas. Bien. Con la ayuda de la cooperación internacional, sociedad civil, el Ghana, CONANI, todo esto. Muy bien. Bien. Yo pienso que el problema de los niños, niñas, adolescentes en República Dominicana no se circunscribe al embarazo y uniones tempranas. Son muchos. Por eso hace falta una política integral de niños, niñas y adolescentes, que no la tenemos. Y se atiende la niña en situación de calle con una unidad técnico operativa que tiene CONANI que se llama UTO, y tiene adopción, y tiene una comisión que de adopciones, y tiene explotación sexual, y tiene a través de la Procuraduría y una mesa de explotación sexual, y tiene el trabajo infantil que lo asume el Ministerio de Trabajo a través de una plataforma y un directorio nacional que tiene para atender, eliminar el trabajo infantil. Y tenemos la deserción escolar con otras mesas, la atención a la primera infancia, la violencia, bla, bla, y todo disperso. Y no tenemos una política integral que garantice que el accionar del Estado va en beneficio de todos los niños, niñas, adolescentes, en todos los aspectos en que se necesita. No una en especial, en todos, porque para eso es el Estado, para eso es la visión, y para eso le pusimos en sus manos la rienda de estos 4 años y de los que vendrán, sean ellos, sean otros, eh, para que lleven adelante todo lo que se necesita para seguir creciendo. No en números, sino en resultados cuantitativos, cualitativos, y que todas las políticas hacia niños ni adolescentes sean eficaces, efectivas, eficientes, para que cada niño, niña y adolescente tenga, aproveche, disfrute un país para la niñez. Gracias a todos. No sé si ya con esto cerramos y con eso cumplimos. Quisiera poder seguir, pero creo que es suficiente y creo que hay material suficiente para que puedan aprovecharlo. Así es. Gracias a todos por escuchar toda esta perorata, como decimos. Oh, gracias, Tomás, a ti. Y gracias por poner todo, ¿verdad? Tu sentimiento, tu persona, tu voluntad para trabajar por esta población vulnerable. Así que lo ha hecho ya de corazón, no solamente como tú bien decías, no es lo que interesa, el reconocimiento, sino ver que realmente los derechos de la niñez pues avancen en nuestra República Dominicana. Y tú estabas hablando muy bien que las leyes son muy buenas, pero el tema está en la voluntad política para aplicar esas leyes, porque si no, de nada sirven, por buenas que sean. Si no,
y se habla de modificación, pero vamos a implementar como es, como todo ese proceso que se define ahí que tú lo estás hablando, de las juntas de restitución y demás. Vamos a trabajar con eso, vamos a seguir, ¿verdad? Como coalición de ONG por la infancia, haciendo incidencia en ese tema de que realmente se cumpla. Porque todos estos datos que tú nos presentas realmente, así como tú dices, son lacerantes de ver cómo está todavía la protección de la niñez de nuestro país. Y también, como apuntabas, pues trabajar por las desigualdades sociales es vital para que los niños y niñas puedan tener una protección más adecuada o adecuada, mejor dicho, que no es que la tienen, sino que la puedan tener. En así hemos concluido, la semana pasada hablábamos de justicia social y salud mental. Hemos concluido eso, la necesidad de trabajar, de reducir las desigualdades que son causantes de la mayor situaciones que nos ha presentado, lo que ha podido trabajar, que son tantos puntos, ¿verdad? Pero hoy nos ha tocado. Cada vez que viene, pues salimos como más clara, más claro con todo esto que está pasando con la niñez. Y es para que cada persona que está acá en esta actividad y que va a escucharla o lo va a ver luego en el canal de YouTube de Casa Abierta, pues podamos realmente asumir ese compromiso, reflexionar de lo que está pasando con nuestra niñez. Velar porque esas políticas de la niñez, igual que todas, sean políticas de Estado y no se queden estancadas. O sea, es tan lamentable ver como tanto esfuerzo para la hoja de ruta y que al final no se le dé. Y así tantos otros avances que cuando viene otra dirección, otro gobierno, pues vemos que se decaen, ya esta no sirven, hay que buscar otra, no evalúan los resultados, no. Es una nueva administración y comienza con su propio librito. Pero bueno, vamos a dejar el espacio para que las personas que están acá puedan compartir, pueden levantar la mano para poner su punto de vista. Vamos a aprovechar a Tomás, que tiene tantos años, que nos puede hablar con esa propiedad de cómo ha estado el tema de la protección de la niñez en la República Dominicana, desde esa historia que él nos hablaba cuando se creó el Código del Menor, cuando se firmó la convención o se ratificó la Convención de los Derechos del Niño. Así que podemos aprovechar para hacerle una pregunta a Tomás. Tomás, si deja de compartir mejor para que estemos más, nos sentamos más de cerca. Pueden abrir el micrófono y pueden hacer su participación. Mientras ustedes se animan también a conversar, voy a leer lo que sí se han animado para comenzar. Aquí hay una persona asidua de este espacio, nuestra querida Ingrid, que dice que pensaba que era ella, solo ella sentía esa impotencia y esa rabia cuando vemos todo este abuso a la niñez. Somos muchos que sentimos esa impotencia, Ingrid. Pero no desmayar, sino hacer lo que nos corresponde en nuestro rol como ciudadano, como tal vez ocupando algunas posiciones como madre, como abuela, poder poner nuestro grano de arena, siempre aportar, aunque venga esta rabia y esta como desilusión de ver cómo las cosas no avanzan. Importante exposición sobre los derechos de los más vulnerables. Ojalá nos pongamos las pilas todos y todas a favor de tan loable causa. Gracias, Francisca, por ese comentario, que es justamente lo que estamos pues diciendo, la necesidad del compromiso. Como educadora me preocupa hacer denuncias, ese es un tema que tal vez Tomás no puede, ¿verdad?, comentar, porque como educadora preocupa hacer denuncia, esto cuando hay temas de violencia, pues no se confía
en el proceso, en las casas de paso, en este caso de la niñez, eh, no se confía en esa casa de pasos, quizá pienso yo por las informaciones que han salido y ahí Tomás pudiera, si no pudiera hacer un comentario, Tomás, de esa. Claro. Fíjense, a raíz de las denuncias que se hicieron en el programa, un programa de investigación televisivo, creo que fue en marzo, por ahí, febrero, no recuerdo, Ujú, se conformó una comisión con un decreto del presidente que evaluara lo que estaba sucediendo y evaluara el sistema de protección. Esa comisión estuvo conformada por Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, eh, sociedad civil, alguien del gobierno y había una persona, una experta en leyes, la parte jurídica. Eran cinco notables, son los que están en esa comisión. Ellos visitaron algunos hogares de paso, no todos, sobre todo los que estaban en la denuncia que se hizo por televisión. Eh, Se visitó el hogar de Guerra, el hogar de Santiago, el hogar de Jarabacoa y creo que se visitó el hogar, no me acuerdo el otro. Eh, yo no puedo hablar así claro porque yo soy miembro de la comisión, porque estamos a la espera de que se le entregó al señor presidente. Estamos a la espera ya del encuentro que vamos a tener ya para dar a conocer ya los resultados de la misma. Todo lo que nosotros ponderamos fue el interés superior del niño más que otra cosa. Ahí no hay nada que esté buscando ningún tipo de situación de algún sector o de algo, ni siquiera el que estaba representando al gobierno. Y yo digo representando, pero él no fue en calidad de representante, sino desde su persona, que era el señor Víctor Sánchez. eh, Alineado totalmente con todo lo que nosotros vimos, evaluamos en cada uno de esos hogares de paso. Después nos sentamos, después tuvimos entrevistas con todos las autoridades de Conani. O sea, todo un trabajo realmente como mandaba. Evacuamos un informe final eh, que se entregó y después eso fue una semana o unos días antes de las elecciones. Después ya ustedes saben cómo han venido la cuestión de elecciones, que nombramiento aquí, que allí. Y eso ha atrasado un poquito todo el trabajo, pero estamos esperando para seguir con la segunda fase, que es la implementación del plan de acción. Siempre que se esté de acuerdo con todo lo que se planteó. Los hogares de paso en Conani, yo soy de la visión de que deben desaparecer de Conani. Los hogares de paso deben ir a ser atendidos hacia estructuras público-privada, si se quiere, ONG, o como le llaman en el Estado y en la MEPIA SFL, pero deben salir de Conani. Conani no tiene ni la capacidad, ni humana, ni estructural, por más que quieran vendernos, para atender hogares de paso. No significa que tengan una respuesta ante una emergencia cualquiera, como las clínicas, que tienen una unidad de emergencia ante una situación que presenta una persona a una hora determinada. Debe tener una respuesta de emergencia ante situaciones de vulnerabilidad que amerite la custodia tutelar inmediata del niño ni adolescente. Eso no significa que se estén creando hogares de paso. Antes de esta gestión eran 8, ya van por 11. ¿Ya? Tenemos que garantizar, y después viene la sobrepoblación, donde caben 15 hay 60, donde caben 20 hay 100, donde son 30 hay 70 niños. Y la respuesta es, ¿y qué hacemos con todos esos niños? No podemos tirarlos para la calle. Si seguimos en eso de que no podemos hacer, porque no tenemos que tirarlos a la calle, va a ser más, cada vez más, porque no estamos centrando entonces el accionar en lo otro que impida que los muchachos lleguen a los hogares de paso. Porque estamos dando la casa como
me recuerdo a una primera dama que se acercó a, a los salesianos, me acuerdo como ahora, y nos dijo, mira, estoy pensando en un programa de embarazo adolescente, hace como 15, 20 años, de embarazo adolescente para atender una casa. Y le dijimos que no, porque nosotros no íbamos a abrir una casa de adolescentes para que se llene de adolescentes embarazadas. No porque, sino porque nosotros creemos en otros programas de prevención que impidiera que realmente llegaran allí. O sea, los hogares de paso, si van a existir, tienen que ser administrados bajo la supervisión, bajo el acompañamiento del órgano rector administrativo, que es el Consejo Nacional de la Niñez, no bajo la, la administración, la supervisión, el desarrollo, los programas, todo con nadie, porque no lo tienen. Fíjate que anoche estaba en un evento de plan, me encuentro con un experto que hizo varios trabajos de capacitación en Conani, pero me dijo, una pena porque todo lo que capacita ya no están, ya son otros. Entonces, los hogares de paso van a entrar en lo mismo, porque llegan gente que no están capacitada, no están preparados. Y te van a decir ahora que lo van a capacitar, pero es lo mismo. O sea, ¿cómo en un año, 2 años podemos ya desvincular y seguir acompañando como órgano rector administrativo a todos los programas que se desarrollan a través de ONG, a través de otros espacios, con las sectoriales, etcétera? Por ejemplo, ese hogar de Santiago, hogar de Paso Ángeles. Ahí hay hasta adultos, hasta adultos. O sea, no hay niños ni adolescentes, hasta adultos con discapacidad, con situaciones especiales. Incluso hasta que pone en peligro la vida hasta del personal que está ahí. Porque en la visita que hicimos nos decían a sí mismo, mira, este joven a veces se descontrola y hace unos días quería tirar por el balcón a la señora que lo atiende. Si no entran otros ahí, van huyendo y lo agarran. O sea, situaciones como esa que yo entiendo. Y oye, el trabajo que se hace ahí es un trabajo que no lo hace nadie con niños, niñas que los padres lo abandonan porque tienen una situación de discapacidad, porque nacieron con algún defecto. Oye, pero es tu hijo. ¿Dónde está la sensibilidad humana para tú tirar a un niño o una niña? Yo aplaudo y a veces hasta voy sin conocer y veo a una persona esta que anda con su niño o niña al hombro con una situación y lo abrazo. ¿Y por qué usted me da un abrazo? Por eso, por la forma en que desde tu corazón tú sigues dando y cuidando a ese tesoro que es tuyo. No, lo tiran. Entonces, Conani no tiene esa estructura para atender con calidad. Naturalmente es un poco difícil esa situación de todos esos niños que están encamados, la mayoría. Conani no tiene estructura, reitero, no tiene la capacidad humana ni de recursos económicos para atender hogares de paso. Hay que ver la manera en que esos hogares de paso vayan pasando en una cogestión o eh, en un acompañamiento de parte de la Oficina Nacional a las instituciones o una cogestión privada, público-privada o empresarial y de sociedad civil, ONG, etcétera, que puedan realmente ser garantes de una protección mayor y que sepan que de tránsito no puede estar un niño, sea en una SFL o una ONG o en Conani, 1 año, 2 años, 3 años, no tiene sentido cuando se ha establecido físicamente, psicológicamente, científicamente, humanamente. Hasta Naciones Unidas se ha pronunciado que el hogar es el lugar perfecto, idóneo de crecimiento integral del niño, niña, adolescente. Gracias, Tomás. Ciertamente eso iba a comentar, que cuando el mundo está trabajando en general para desinstitucionalizar los niños y niñas y adolescentes, quizá aquí en nuestro país, en muchas administraciones públicas, consideramos que es la mejor salida, institucionalizarlo de toda condición, con discapacidad o lo que sea.
pero como tú bien dices, esas son las evidencias científicas de que en el hogar es que donde están, pueden estar mejor. Es el ambiente natural para el desarrollo de un niño, de una niña, de un adolescente. Y tú hablabas también de la necesidad de concienciar, ¿verdad?, sobre ese aspecto a las personas en sentido general, a la madre, a la familia, no a la madre, sino a todos los miembros de la familia, para que se pueda llevar a cabo de esta manera el acompañamiento a ese niño o a esa niña. Finalmente, Tomás, una pregunta que pueda explicar como de manera práctica a qué se refiere eso de interés superior del niño, cómo una familia, cómo la escuela, cómo la comunidad puede aplicar ese principio, para que entonces cerremos con esa pregunta. El artículo 56 de la Constitución asume la Convención de los Derechos del Niño. La Convención tiene un principio, vamos a decir, que es transversal a los 54 artículos que tiene, que es todo debe ir hacia el interés, la vida integral del niño, niña, adolescente. Nada puede ser para beneficio. Entonces, la Carta Magna Nuestra, en el artículo 56, habla así mismo. El Estado procurará, junto con la familia, sociedad, etcétera, etcétera, el interés superior del niño, buscando que todos los aspectos de violencia, maltrato, explotación sexual, trabajo infantil, sean desterrados de manera total de la vida de cada uno de ellos. Cuando usted enfoca un interés superior en el niño, usted dice que todas sus políticas públicas, independientemente del el sector etario al que vaya, arrastra al niño, niña o adolescente. O sea que cualquier política que el Estado aprueba en cualquier sectorial debe estar presente en esa política el niño, niña, adolescente. Porque no iba a usar una expresión, porque a veces no entendemos que en 10 años son los que van a votar, si es por voto, o en 15 años. O sea, entonces, trátalo ahora como una joya para que mañana sea una perla que tú después puedas poner, si es que quiere aprovecharte, entre comillas, que es lo político, que quiere aprovecharte de su voto, lo que sea. Bien. O sea, el interés superior del niño es transversal a toda la estructura del Estado y todas las acciones que el Estado emprende en favor de su ciudadanía debe tener presente al niño, niña y adolescente. Es utópico, porque aquí en el país eso, eso está muy lejos, pero nos toca a nosotros exigir eh, desde estructuras como una red, que es la coalición, como otras instituciones, exigir como ciudadanos, exigir que real, efectivamente, el artículo 56 sea una realidad en nuestro país. Excelente manera, de verdad, de cerrar esta reflexión, que como tú bien dices, pueda mucho para seguir analizando, seguir mirando informaciones, pero ya por razones de tiempo, pues vamos a cerrar. eh, por hoy, gracias Tomás por siempre estar dispuesto, gracias por tu sensibilidad con esta situación, ¿no? Con la protección de niños, niñas y adolescentes, porque como decía, ella no lo hace porque es un trabajo, sino porque es una entrega de tu persona para ver los cambios. Y con lo que hiciste de historia, ciertamente, y tú has sido parte de esa historia, eh, hay pequeños cambios, ¿no? Hay pequeños avances, así que vale la pena seguir denunciando, como tú decías también, a través de las organizaciones o de coaliciones, de instituciones, y seguir asumiendo el compromiso también desde el rol que estemos desempeñando. Muchas gracias a todas las personas que se dieron cita y ya saben, podemos repetir esta actividad, podemos escucharla de nuevo, todos sus planteamientos, si visitamos a partir del lunes el canal de YouTube de Casa Abierta.
que es Casa Abierta RD. Así que buenas noches, buen descanso del fin de semana. Nos encontramos el próximo viernes, que ya es octubre, y tenemos unos temas de mucho interés de salud mental. Hasta el viernes. Gracias, vaya a todos. Bye.